¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos acá a una nueva sesión, una conversación, como ya se ha hecho habitual, estas sesiones con mi amigo, que soy Wilmer Mejía Carreón, y nuestro amigo Marco Iacona, un politólogo italiano. Bueno, ¿qué tal Marco? ¿Cómo estás? Bien, bien, querido Wilmer, estoy bien. Hoy día vamos a tratar un tema bastante complicado, pero es necesario Es hablar de complicado, este pero tema para dar un poco de conocimiento y dar herramientas a las personas para entender algunos fenómenos, ¿no? así es. Justamente vamos a hablar del populismo, que es un tema bastante interesante y que, bueno, también se ha dado en Europa, especialmente en Italia, pero en el caso peruano me parece que tiene unas características y tiene una fuerza que es, me parece, mayor que en la de cualquier país europeo, ¿no? Empezando por que nos ha llamado la atención este tema a raíz de algunos videos que hemos estado compartiendo, ¿no? Que tanto de mi distrito, por ejemplo, que te mostré de este sujeto, este exalcalde Carlos Burgos, ¿no? Que hacía uso, parece uso de la municipalidad local, ¿no? De San Juan del Lurigancho para hacer sus programas sociales, ¿no? Que era simplemente llevar alimentos, desayunos a los lugares pobres, ¿no? Y decir que esos son programas sociales, ¿no? Lo cual es absolutamente falso, ¿no? Eso no son programas sociales. Y también, sobre todo, los videos del alcalde de Trujillo, ¿no? Fernández, si no me equivoco así es su apellido, que justo estábamos compartiendo, ¿no? Hay gente que cree que inclusive es presidenciable, que es el nuevo Bukele, el Bukele peruano, ¿no? Algo así, inclusive está leyendo, escuchando. Y eso es porque estos populismos tienen un efecto. O sea, la gente los ve y cree en ellos, ¿no? Siente que son eh, adecuados, ¿no? Son comportamientos que están bien, ¿no? Aunque nosotros desde la antropología, desde la politología, en general desde las ciencias sociales, no lo vemos bien, ¿no? Pero nosotros es porque tenemos cierta instrucción, pero la gente del común no tiene una instrucción lo que es gestión pública, no tiene instrucción de lo que, cómo funciona la sociedad, entonces cree que esas acciones están bien. Pero ahora vamos a profundizar, vamos adelantemos, vamos a profundizar en eso. Bueno, en principio, Marco, eh, creo que podemos empezar definiendo un poco qué es el populismo, ¿no? ¿Qué dices, Marco? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, una definición clara de populismo no existe. Hay muchas interpretaciones, ningún manual de ciencias políticas tiene una definición única, solamente una definición de populismo. El populismo que encontramos principalmente en Latinoamérica y en Perú es un populismo que está desarrollado por personas que desarrollan una dimensión identitaria fuerte. ¿A qué me refiero con eso? O sea, usan símbolos, símbol, no sé Símbolo. cómo, símbolos, como por ejemplo podría ser el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que trató de identificarse con la población indígena de Bolivia, así como intentó lograr Castillo con su identidad de maestro, rondero, campesino y persona del pueblo, o tratan de usar en este caso, la rabia de los ciudadanos por algunos crímenes que están ocurriendo o algunos fenómenos graves que están pasando en el país. Obviamente, el populista trata de sacar esta rabia para tratar de llevar consentimiento o apoyo, ¿no? En general, que digamos. Y lastimosamente en Perú
es muy frecuente. Y eso pasa no solo con Castillo o con, en este caso, con lo que pasó con Evo Morales, pero lo vemos con Keiko, por ejemplo, cuando dice que todos son terrucos o son relacionados a la criminalidad común o algo así, ¿no? Y eso es un populismo, porque acordámonos que el populismo existe de ambas partes, de derecha y izquierda, y no es Mm, un fenómeno que se puede considerar solo de derecha o solo de izquierda. Por ejemplo, con Keiko vemos que cualquier persona que trate de hablar de algo que sea más o menos relacionado a problemas sociales, ya en un ratito sacan el pensamiento que es terruco, que es relacionado al terrorismo y algo así, ¿no? Eso para movilizar las masas de ciudadanos hacia a un enemigo imaginario a veces, que lastimosamente es usado para traer popularidad, ¿no? Popularidad. Y entonces, ¿cómo se puede decir? Entonces, ser elegido a congresista, alcalde, lo que sea, ¿no? Y es algo que ha pasado, ha ocurrido bastante tiempo en la política peruana. Lastimosamente, los populistas son muy fuertes allá en Perú, y sobre todo como los partidos son muy débiles, se desarrolla un partido alrededor de una persona, y ahí el populismo se hace más fuerte porque depende de esa persona y de lo que hay alrededor, ¿no? Y claro. obviamente, ¿cómo? Sí, efectivamente, como bien tú dices. Continúa, por favor. Obviamente, o sea, estoy hablando por líneas generales, hablando del populismo, eh, porque también ahí tendríamos que hablar mucho, porque hay ciertas características, pero lo que a mí me gustaría hacer ver a la mayoría de las personas es que desde a un punto de vista neutral, el populismo puede llevar a cambios que de repente pueden sacudir un poco la sociedad y mejorarla, pero al mismo tiempo puede llevar a tumbar también la democracia, porque hemos visto que algunos tipos de populistas han cambiado el orden democrático de sus países. Por ejemplo, lo vemos ahora con Orbán en Hungría, o lo hemos visto en pasado con otros populistas al gobierno, y lastimosamente la democracia peruana es muy débil porque sus instituciones son débiles. Vemos que, por ejemplo, el, el Congreso y el presidente de la República, si vamos a ver las encuestas, son muy rechazados. Entonces, en este ambiente, los populistas se pueden aprovechar y sacar provecho de esta situación, ¿no? Entonces, es peligroso por la democracia, porque la gente cuando se cansa, porque las instituciones no brindan respuestas, no brindan ayuda, no brindan apoyo, este, la gente busca soluciones distintas, y los populistas generalmente intentan dar una solución simple a problemas complejos, y no funciona así, ¿no? Porque manejar un país, manejar un país es muy difícil, pero es manejar también una municipalidad, un departamento o una región en general es muy difícil también. Entonces, a veces la gente se queja, ¿no? Porque el alcalde o el gobernador regional es elegido desde, qué sé, 2 meses, y no se ven bastante cambios y la gente ya lo empieza a rechazar. Porque los cambios
requieren un montón de tiempo y la gente busca soluciones rápidas y los populistas ahí siempre ahí sacan provecho, ¿no? Y es complicado. Sí, 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 es complicado porque al final la gente, como bien dices, quiere soluciones rápidas y el populista se las ofrece, ¿no? Por ejemplo, es claro cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, y estábamos hablando un poco en esta semana, ¿no? Por ejemplo, este alcalde sale diciendo, a ver, ¿cuánto ha costado la obra? 3 millones allá, pero a ver, calculemos, ladrillo cuesta tanto, el cemento tanto y la mano de obra tanto, no puede ser que cueste tanto, a ver, 3 millones, esto cuesta 1,5 millones, ¿no? Entonces, y la gente lo aplaude, ¿no? Bravo, está combatiendo la corrupción, está combatiendo la corrupción. Pero yo me pregunto, desde ahí, ¿no? Ya es muy bonito, ¿no? Para la pantalla, pero institucionalmente, y justo esa es la cuestión, ¿no? La municipalidad de Trujillo, ¿qué tanto realmente está investigando los casos de corrupción? La municipalidad de Trujillo, institucionalmente, ¿qué tanto tiene mecanismos para combatir su corrupción interna? O sea, si no tiene nada de eso, es en vano o es fútil, ¿no? No tiene sustancia que salga a decirle a un empresario X, oiga, usted es corrupto, ¿no? Porque al final, como decimos acá, hace con una mano y deshace con la otra, no borra con la otra. Aparte de que yo he visto que utiliza su poder para ir en contra de sus adversarios políticos, ¿ah? O sea, eso es interesante. Y lo hace todo desde la Municipalidad de Trujillo. Y eso creo que también lo conversamos, ¿no? Creo que acá es más descarado, ¿no? Acá este tipo de gente usa los mecanismos institucionales como por ejemplo, o legales, no sé cómo decirlo, por ejemplo, el Facebook de la Municipalidad de Trujillo, que ya es algo formal, que tiene que ver con la institución, ¿no? En cambio, me parece que en Europa puede haber populismos como lo has mencionado, bueno, sobre todo en Europa Oriental, ¿no? Hungría, me decías el caso, ¿no? Eh, Sin embargo, a pesar de todo, me parece que tal vez el descaro que tengan los políticos no va a ser tan grande como acá, ¿no? Aparte que aquí, como lo vimos en el caso de San Juan del Lurigancho, que es mi distrito, inclusive se filman, ¿no? Dando y diciendo estos son programas sociales, ¿no? Cuando en realidad no tienen nada de eso, ¿no? Eh, y es un problema muy fuerte que tenemos y también, como bien dices, esto no depende de izquierda y de derecha. Y hay algo también que me gustaría acotar. Yo he visto de ciertos partidos de izquierda, por ejemplo, bueno, yo sí creo que lo puedo decir, ¿no? Porque yo, como peruano, los nombres, ¿no? En este caso, por ejemplo, el partido de Verónica Mendoza. Yo, estas últimas elecciones presidenciales, he visto mucha gente que la apoyaba, pero ya era un apoyo excesivo, o sea, ya era inclusive una forma de, como una mesías, ¿no? Acá está la mujer que nos va a sacar del atraso, acá está la mujer que va a cambiar el Perú. O sea, para mí no está mal apoyar a cualquier candidato, ¿no? Tú, al final tú eres libre de apoyar a gente de derecha, izquierda, pero otra cosa es adorar y percibirla como la mesías o el mesías, el dios o la diosa. Y eso a mí me parece pernicioso, ¿no? Porque al final no tienes crítica. O sea, si tú a que apoyas comete un error, se va a otro bando que ha sucedido. O simplemente comete actos de corrupción, entonces no vas a tener crítica, ¿no? Porque como es tu diosa o tu dios, siempre tiene la razón. Esto me hace acordar el caso de Susana Villarán, ¿no? No sé si recordarás, fue la alcaldesa de Lima. Y por ejemplo, yo recuerdo que había mucha gente, y yo lo digo sin problema, ¿ah? Yo mismo, no, o sea, no es que la haya apoyado así a rajatabla, sino que, bueno, entre lo que había en ese momento, habría que darle la oportunidad, ¿no? Pero nada más. Pero había gente que ya tenía de una obsesión, ya la sentía como, acá está la que va a sacar a Lima del atraso, ¿no? Y no, pues tampoco es así. Al final, mira lo que acabó la tía
bacán, como le decíamos acá, terminó en actos de corrupción tremendos, y encima fue parte de la plancha presidencial del ahora sentenciado eh, Urresti, ¿no? Y ella que decía ser partidaria de los derechos humanos y ir contra todos aquellos que iban contra la población, ¿no? Como los militares durante el terrorismo, y al final salió con un militar que ahora está aprobadamente sentenciado. Y ese es el problema del populismo, me parece, ¿no? El populismo, o sea, si bien es cierto, viene de una política o de un grupo de políticos, es porque al final la gente quiere el populismo de alguna manera, ¿no? O sea, también lo recibe bien, ¿no? Sales a la calle a hacer una cuestión bien personalista, caudillesca, y te aplauden, ¿no? Y eso el político lo Claro, entiende, funciona. eso, esa es una estrategia de los populistas para crear su mismo pueblo populista, que me refiero a las mismas, crear una masa que lo apoye. ¿Y cómo se hace eso? Intentando tratar de eh, ser muy, ¿cómo lo podría explicar? Eh, Tratar de impactar en la mente, en el pensamiento de las personas, o sea, tratar de crear algo que sorprenda a las personas, que los deje sorprendidos y también lo identifique en ellos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? Que el alcalde va en algún sitio donde se supone que hay corrupción y denuncia ese hecho públicamente, pero teóricamente serían los órganos, los funcionarios de la misma municipalidad que tendrían que averiguar a través Ujú. de obviamente, del control del alcalde y de la guía del alcalde si hay corrupción o menos. Pero obviamente haciendo eso, tú no vas a conseguir la misma imagen, porque el alcalde que no sale en la calle, no se hace ver, no va a conseguir la misma popularidad de la persona que hace eso. Y en Perú, se desarrolla también un fenómeno que lleva a las personas a votar no tanto por el programa lo que postula a las elecciones presidenciales, municipales o lo que sea, sino votan las personas que tienen más, eh, ¿cómo puedo decirlo? Más eh, que aparece más fuerte, ¿no? Que aparece más fuerte o aparece como más cerca a las personas. Entonces, esto, lo que hemos visto en algunas municipalidades, llevan los alcaldes o lo que son, ¿no? A actuar de esta forma muy populista para conseguir apoyo de los ciudadanos, que se van a convertir en la masa populista que después va a apoyar el supuesto postulante a la presidencia o lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hemos visto es que en algunos casos puede llevar a consecuencias bastante peligrosas por la democracia o también por eh, las municipalidades, las regiones o lo que sea, ¿no? Porque una persona, un gobierno populista, si no sabe lo que hace, al final termina, ¿no? Hundiendo la región, el país, la municipalidad o lo que sea, ¿no? Porque una cosa es hacerse ver de las cámaras, salir en la calle, que, atención, no es necesariamente malo si se hacen las formas correctas, porque el alcalde obviamente tiene que conocer, hablo del alcalde, sino como el gobernador regional o el presidente, tienen que conocer la realidad
la realidad, ¿no? La realidad del país. Pero tampoco ponerse como un fiscal, ¿no? Que va a una obra, le dice, para mí esta es corrupción. De repente, no sé, ¿no? En ese caso, no, de lo que hemos visto, podría ser corrupción, pero no lo sabemos. El alcalde, sabiendo que hay un fuerte, o el alcalde, o el gobernador regional, o el presidente, sabiendo que hay una sospecha de corrupción hacia una obra pública, debería este, involucrar el fiscal, la fiscal de la nación, lo que sea, y los jueces para que investiguen y se aplique la ley, generando un equilibrio, ¿no? En tres poderes del Estado, pero así prácticamente se crea un conflicto entre instituciones que aún más debilita la democracia, porque ¿qué significa? Que, o sea, yo ataco por ejemplo, como cualquier, no sé, cargo, si ataco, por ejemplo, la magistratura se dice, ¿no? Los jueces, ¿no? Sí, Y, sí. y la magistratura ataca al presidente, las instituciones pierden de credibilidad, de legitimidad ante los ojos de la gente y es muy complicado, ¿no? Entonces, también la democracia se pone más inestable y a veces eso lo hacen los populistas para tener más poder. Ahora, lo interesante que me parece a mí particularmente es que el populismo que más, o el, no el tal, bueno, sí, pues el más, el partido que más ha desarrollado el populismo o se ha hecho de él, ¿no? Ventaja, sacar ventaja de él. Porque todos los partidos lo han hecho en el Perú, pero el que más lo ha hecho, porque justamente llegó a la presidencia, su líder fue el Fujimorismo, ¿no? Alberto Fujimori usó el populismo en los 90 y hasta ahora los candidatos de su partido siguen usándolo. Y me parece, por ejemplo, en ese caso, que ya sería un populismo desde la derecha, su uso ha sido también bastante regido por esta cuestión del rédito político, ¿no? Saben de alguna manera lo que le gusta a la gente y se lo dan. Y al dárselo sacan bastante, eh, ¿cómo se podría decir? Usufructo, ganancia de él, ¿no? Y eso Ujú, es es una pena para mí, porque al final nunca se desarrolla realmente algo sostenible. O sea, por ejemplo, se dice, hay mucha gente que lo dice, ¿no? Alberto Fujimori, el mejor presidente del Perú. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No? Porque cuando había fenómeno del niño, se iba hasta eh, Piura o Tumbes y se tomaba la foto con la gente, ¿no? O sea, estaba ahí el presente, como si pudiera salvar, pero los mecanismos institucionales, la forma como combate su gobierno un fenómeno del niño, eso no se ve. Pero a la gente le gustó que el hombre estuviera ahí como si fuera un semidios, ¿no? Hablando así, vamos a arreglar esto por acá, pero al final no dejó nada sostenible ni dejó un plan a largo plazo para que se cumpla, ¿no? Y ningún gobierno lo ha hecho en realidad, pero eso sí, ¿no? Hasta la misma Dina Boluarte en la actualidad ha hecho algo similar, ¿no? Tomarse la foto con el lodo hasta las rodillas, me parece, ¿no? Eh, pero en realidad eso no lleva a nada. O sea, te puedes tomar la foto con el lodo hasta las rodillas, te puedes tomar la foto con tu sombrero ahí en medio del sol y la lluvia, pero en el hecho concreto, más allá de la imagen que hay, ¿no? No hay sostenibilidad, no hay instituciones ni hay gobernabilidad real. Y eso es un gran problema. Y yo particularmente, y lo digo como peruano, ¿no? Una idea, lastimosamente esta eh, prosperidad, mediana prosperidad económica que ha tenido el Perú en los últimos 20 años, no va a ser sostenible a largo plazo y nos va a pasar lo mismo que le ha pasado a Venezuela, que le ha pasado a Argentina,
que han tenido sus momentos de prosperidad, pero luego han caído, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas es el populismo en ese sentido, ¿no? Que no, en lugar de que el alcalde, el presidente o quien gobierne se dé cuenta o quiera mejorar la institucionalidad, poner raíces más estables en el gobierno, hacer una reforma real desde adentro, sigan usando el populismo porque les beneficia, porque les da votos o porque simplemente eh, aparte de los votos, una vez que están en el gobierno, les brinda popularidad, ¿no? Y ese es un problema porque al final, ¿dónde quedó la verdadera gestión pública? No existe. O como diría el sociólogo Julio Kotler, ¿no? Un sociólogo que ya falleció, pero era muy afamado acá, tenía su fama. ¿Dónde está la... No hay tecnocracia en el Perú, ¿no? No existe tecnocracia en el Perú. Y uno de los problemas es que no exista tecnocracia en el Perú, desde mi punto de vista, es justamente que existe este populismo, ¿no? Que es facilista al final, ¿no? Yo, por ejemplo, si soy alcalde y hay un huaico en tal sitio, en lugar de crear medidas para mejorar la gestión respecto a riesgos y desastres naturales, lo que hago es ir, tomarme la foto en medio del tractor, hacer si es posible yo manejando el tractor y haciendo el trabajo, ¿no? Y ya está, ya, soy un héroe. Qué buen alcalde soy, ¿no? Y eso es problemático por el caso peruano. Pero te quería preguntar algo. Comparando el populismo peruano con el populismo italiano, eh, ¿cuál es el de mayor grado? ¿Dónde ves que hay mayor populismo? ¿En el Perú? ¿En Italia? ¿Lo ves similar? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante. Eh, Lastimosamente, el populismo peruano, el populismo en Perú es más fuerte por una simple razón, porque no hay partidos fuertes. En Italia el populismo se ha desarrollado bastante hace más de 20 años, que digamos en los años 90, con la fin de la Primera República, perdón. Empezando la Segunda República, el populismo se ha desarrollado muchísimo y también han cambiado el sistema partídico y todo. Y entonces hemos visto bastante populismo en el país, ¿no? Eh, con la única diferencia es que aquí los partidos son más fuertes, con una estructura, entonces el populista necesita los partidos o un partido, un movimiento, lo que sea, para desarrollar su campaña populista. En cambio, los partidos en Perú para gobernar necesitan el populista para tener acceso al Congreso, a la municipalidad o lo que sea, ¿no? Entonces, el populismo existe en ambos países. El populismo peruano es distinto al populismo italiano porque eh, usan temas distintos, usan temas obviamente que están relacionados a cada país. Obviamente es complicado por el Perú porque es más sencillo que Perú se convierte en un régimen autoritario que Italia se convierta en un régimen autoritario, que significa que Italia se podría convertir en algún momento, podría ser, no es imposible, nada en esta vida es imposible, pero en Perú lastimosamente es más sencillo. ¿Por qué? Porque, como te decía, los partidos no son fuertes, no tienen apoyo público. Las instituciones como el Congreso y el presidente de la República en Perú prácticamente no están bastante rechazados. En Italia también están rechazados, pero no con los mismos niveles que en Perú, ¿no? Eh, pero está subiendo también aquí el rechazo, por eso hemos visto que las últimas elecciones muchísima gente no ha ido a votar. Aquí el voto no es obligatorio y a diferencia del Perú.
Y como te comentaba, el populismo peruano es bastante peligroso por el mismo país, porque también la constitución peruana es una constitución que permite hacer algunas cosas que en Italia serían imposibles. Por Ujú, ejemplo, el presidente de la República Italiana no podría disolver el parlamento en ningún caso, no ujú. podría hacer eso, ni por ejemplo, eh, podría, no sé, el Congreso sacar el presidente del Consejo de los Ministros por incapacidad moral permanente sin tener una definición de la misma, porque la Constitución peruana no la Sí, define no la muy dejé. bien, no la define, ¿no? Aquí el Parlamento puede sacar el presidente del Consejo de los Ministros y el gabinete votando la confianza, pero no por temas que no están relacionados a la actividad política, legislativa o lo que sea, ¿no? Eh, Pueden votar, por ejemplo, o sea, adentro del Parlamento, también por cuestión, por ejemplo, si el presidente es un corrupto, sí podrían sacarlo, ¿no? Pero la incapacidad moral permanente es algo muy ambiguo, se dice. Sí, amigo. No, no tiene una definición. Entonces, las fuerzas parlamentarias usan eso para sacar el presidente de turno, ¿no? Si no le gusta, si es de derecha, la izquierda hace eso. Si es de derecha, si es de izquierda, la derecha hace lo mismo. Entonces, eso es un peligro demasiado fuerte por la democracia peruana y la voluntad popular del Perú, ¿no? Y, y creo que en los próximos años eso va a ser un peligro muy fuerte porque vamos a ver, hemos visto en el pasado que cuando hay un momento de crisis, siempre las personas más autoritarias tienen más éxito y pueden conseguir el poder. Sí. Entonces, creo que el gobierno que vendrá después de Dina Boluarte tendrá que ser un gobierno de unidad nacional que más o menos trate de apoyar todos los peruanos que sean de Lima, de Apurímac, de Abancay o de lo que sea, de donde sea, perdón. Si no creo que la democracia y la prosperidad que ha generado la democracia peruana en estos años, o sea, el crecimiento económico y todo, puedan durar tanto, porque la gente se va a cansar y va a apoyar la persona que después lleva al régimen autoritario, ¿no? Efectivamente. A mí particularmente me parece muy interesante cómo en Europa, o sea, no es que no exista el populismo en sí, sino que las instituciones son las que han de alguna manera encerrado o limitado estos afanes populistas, ¿no? No, el Y, populismo, perdón si te interrumpo, el no, no, populismo en Europa existe y es fuerte. La única diferencia es que las instituciones y las constituciones europeas tienen mecanismos y herramientas para limitar o frenar las corrientes más extremas del populismo. Mientras en Latinoamérica y en particular en Perú no hay esas herramientas que exponen mayormente las democracias al peligro populista. En Europa sí hay populismo y es muy fuerte, pero como te decía, está más o menos controlado, no totalmente porque es muy fuerte y no todos los estados, los países son iguales porque hemos visto que en Hungría con Víctor Orbán el populismo ha ganado y prácticamente se ha convertido en un régimen autoritario a pesar que está dentro de la Unión Europea y todo, porque cada ujú, país no es igual, obviamente, ¿no? sí, claro. Pero, pero es un caso muy
no es la generalidad de los países europeos, sino ese caso. En cambio, en Latinoamérica hemos visto, ¿no? Algunas cosas como la del Lula contra Bolsonaro, el ataque al Parlamento, si no me equivoco, o a la, no sé si era el lugar donde el presidente vive, no me acuerdo ahora mismo. Y en Perú vemos que la Constitución no nos da las mismas herramientas que tenemos, por ejemplo. Y como te Ujú. decía, esas cosas como disolver el Congreso así, de la nada, o sacar un presidente por incapacidad moral permanente sin tener una definición clara de lo que sea la incapacidad moral permanente, es un peligro. No es una herramienta que favorece la democracia, sino que la empeora. No, es muy interesante. Particularmente veo que, o sea, por un lado, la constitución política como que le da poderes al presidente para ir contra el Congreso, ¿no? O sea, poder cerrarlo, ¿no? Pero por otro lado, también el Congreso, también, ¿no? Tiene un poder que creo que no tendría en otros países de Europa. Ahora, yo te preguntaría, ¿tú crees que el poder o la constitución política le da un poder demasiado exagerado al presidente o se lo da más al Congreso? ¿Cómo ves tú ahí eso? ¿A quién le da más poder en ese sentido? ¿O por igual? En este caso, le da más poder al Congreso por una razón, porque la ley electoral y cómo está concebido O sea, la elección del presidente de la República del Perú lleva al Congreso a tener un poder muy fuerte porque la mayoría de los presidentes que fueron elegidos en el Perú no tienen la mayoría en el Congreso, son una la fuerza, el partido del presidente está siempre como en minoría, se dice, minoría, sí. minoría, y entonces prácticamente es sencillo al final llegar a una incapacidad moral permanente y sacar el presidente, ¿no? Afuera del poder, ¿no? Al mismo Ujú. tiempo, si el presidente logra resistir a eso, tiene esa herramienta de disolver el Congreso, pero igual, para mí el Congreso tiene más poder que el presidente. Por eso hemos visto en estos años, no me refiero a los últimos años con Castillo, sino en la generalidad de los presidentes hemos visto que prácticamente cada presidente tiene que luchar a cada rato con el Congreso para salir adelante y ya tiene que llegar a un compromiso que después termina trayendo también sus mismos electores, porque para gobernar en el Perú tienen que tener la mayoría que no tienes con esa ley electoral que te lleva a la presidencia. Entonces, el Congreso para mí tiene más poder, mucho más Ah, poder que el presidente. sí, yo también iba por ahí porque yo he conversado con algunas personas y me decían, bueno, yo no estaba de acuerdo, ¿no? Pero me decían de que el poder del presidente era, perdón, el poder presidencial era mayor y que el presidente tiene una capacidad para hacer cosas, pero yo mismo veía, decía, pero tiene un Congreso que a cada rato le pone el pare, ¿no? Como decimos en el Perú, o sea, a O cada rato sea, lo o limita. sea, tendrían ellos, disculpe si te interrumpo, tendrían razón si la ley electoral brindaría la mayoría de los parlamentarios al partido del presidente. Ahí sí el presidente sería mucho más fuerte que el Congreso y imagínate, imaginámonos un presidente que sea malo, que no haga las cosas bien y la oposición, que es la minoría, eh, vota intenta tratar de sacar al presidente con la incapacidad moral permanente, pero como es una minoría, no logra hacerlo y disuelve el Congreso para que tenga un Congreso que sea del mismo partido o con aún más apoyo para él. Entonces sí, ahí
sería un poder más fuerte en este caso para el presidente, ¿no? Ujú. Pero Muy cómo está interesante. estructurado el voto y la ley electoral, en este caso el Congreso es más fuerte. A menos que, Ujú, o sea, tendría que haber un presidente que al primer turno, creo, no sé si se puede, no me acuerdo ahora, pueda convertirse directamente en presidente. Tendría que superar, creo, el 50% de los votos. Pero en Perú no hay ningún candidato que va a postular que logre sacar el 50%. Es imposible. así es, eso sí es bastante cierto. Particularmente, Y eso, disculpe, me bueno, había olvidado, eso se debe a la polarización política y a la fractura política que hay en el país. O sea, no hay una fuerza de izquierda o de derecha que se acuerde para llegar a llevar un mismo candidato como de coalición, ¿no? Y cada partido lleva su candidato y al final la gente, los líderes de los partidos se ponen de acuerdo al segundo turno cuando tienen que votar uno o el otro partido, ¿no? El uno, el otro postulante a la presidencia. ujú. No, muy interesante realmente porque al final en el caso, o sea, lo que vemos tanto en el caso de Europa, en el caso de Latinoamérica, es que el populismo sí existe, o sea, no es que eh, de alguna manera es que en Europa de manera milagrosa el populismo ha desaparecido, ¿no? Sino que simplemente hay instituciones, hay constituciones, hay toda una legalidad, un marco legal que no permite que ese populismo florezca, ¿no? Como creo que sí lo hizo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, yo lo que veo, y me corrige si me equivoco, es que yo veo que en Europa como que ustedes han aprendido un poco más que acá, ¿no? Ustedes, lo que ha pasado allá con las Primera, Segunda Guerra Mundial y otras más, de alguna manera es que, oye, esto hay que enmarcarlo, ¿no? Esto hay que como detenerlo, ¿no? Porque esto se nos sale de las manos, ¿no? Yo veo que al menos, me parece, ¿no? Me corrige si me equivoco, que antes de la Segunda Guerra Mundial los niveles de populismo en Europa en general eran mucho mayores que los de ahora, ¿no? Al menos que los de la posguerra, ¿no? Porque, por ejemplo, Hitler, cómo llega al poder en Alemania, ¿no? ¿Qué es lo que decía? ¿Cómo concebía el gobierno? Me parece que era bastante populista. Mussolini en Italia me parece que también era bastante populista. Franco en España me parece que también era populista, ¿no? Entonces, en ese sentido, antes de la Segunda Guerra Mundial, el populismo en Europa era similar o tal vez mayor que el latinoamericano, ¿no? En la actualidad. No sé qué opinas de eso. Bueno, las instituciones europeas antes de la Segunda Guerra Mundial, así como sus constituciones, eran muy débiles. En Italia, nuestra constitución es, que podemos decir, reciente, es de los años 40. Antes de los años 40, la constitución italiana era la del Reino de Italia, que era el estatuto, lo estatuto albertino, que era una constitución flexible y muy sencilla de modificar. No era una constitución rígida y era una constitución muy simple. Obviamente no Ujú. habían todos los derechos que hay ahora, no habían las protecciones de los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí eran más sencillos para las fuerzas que se oponían las instituciones o a la democracia, interrumpir esa experiencia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en el 46, después que la Italia se convierte en república, obviamente de ahí se desarrolla la constitución y prácticamente cambia todo. Y el populismo en Europa era más fuerte por una simple razón, porque Europa fue víctima de una guerra mundial antes de la segunda, que la primera guerra mundial, que destrozó bastante la economía y el rol de Europa en el mundo. Entonces la gente también
llevó a tener consecuencias de lo que había pasado. Entonces, lo que pasa es que el populismo, más problemas hay, más precariedad hay y más crece, más instabilidad hay, más pobreza hay, más problemas hay y más en los líderes populistas se aprovechan de lo que está pasando, está ocurriendo. Entonces, cuando hay bienestar, los populistas es difícil que lleven a tener un poder muy fuerte para conseguir un poder tanto fuerte de cambiar la constitución o el mismo sistema político del país, ¿no? Pero en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, había una instabilidad terrible, tanto que después, por ejemplo, la República de Weimar uh, Bueno, cayó sí. y desde ahí empezó a convertirse en el Tercer Reich. Así El es. Estado italiano se convirtió el país fascista que conocimos, o la República Española se convirtió en el régimen de Francisco Franco. Y ahí tenemos este, muchísimos ejemplos en Europa, porque en Portugal tuvimos el régimen militar de Salazar, en Grecia también tuvimos un régimen militar hasta los años 70. Entonces, no, no era no era algo muy sencillo que digamos tener Sí. estabilidad y los populistas. Y todavía la situación no se estabilizó hace como 40, 50 años, porque como te digo, en, en Francia, perdón, en Grecia, en España y en Portugal hasta los años 70 tuvimos regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, en el Perú, desde creo un montón de tiempo, desde el principio hubieron un montón de presidentes populistas. Sánchez Cerro, con el pueblo urrista, si no me equivoco, Ujú. y el presidente Belaúnde, que decía que tenía que unir los peruanos a través de las obras públicas, o que sé, otro presidente que sería el presidente, perdón si me equivoco a pronunciarlo, es Billinghurst, David Burns, ya. sí, que hablaba del pueblo obrero para desarrollar el Perú, ¿no? Entonces el Ujú. populismo no es algo nuevo, no viene no se encontró por la primera vez con Fujimori, es algo que ya viene desde décadas, desde hace años, ¿no? Entonces, la situación después de la democracia, que llegó la democracia en los años 2000, ha mejorado un poco, pero no tanto, porque la Ujú. gente tuvo la esperanza con la democracia actual, de cambiar sus asuntos, ¿no? Me refiero no necesariamente a la ciudad de la costa, sino a las ciudades más olvidadas y precarias del Perú, de los departamentos más pobres y de los departamentos que no tienen una solución a los problemas que son ahí desde años, ¿no? Y eso depende de varios factores que aquí no voy a nombrar porque sería muy complicado, Sí, pero por sí. ejemplo, algo muy lógico que el Estado peruano es analizar la pobreza por datos monetarios, o sea, de dinero, ¿no? En cambio, la pobreza se analiza a nivel, a través de un análisis multidimensional, creo que se diga, Ya. y, por ejemplo, haciendo un análisis así de este tipo, vemos como departamentos como Huancavelica o algunos departamentos no son más los más pobres, sino, por ejemplo, vemos que los más pobres son algunos departamentos de la selva, por ejemplo, o Mm. de algún otro sitio del Perú, por ejemplo, ¿no?
Y como te decía, hay algunas fallas en el país que lleven después al populismo a prosperar. Y no depende solo de de los políticos, sino también de las instituciones públicas. Sí, 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 efectivamente. Es interesante en realidad ver cómo es que el populismo, o sea, en realidad está en todos lados, ¿no? Y que tiene larga data, porque también en el caso peruano a veces hay quienes quieren ver que el populismo se inicia con tal presidente, ¿no? Pero en realidad el populismo tienes que tener perspectiva histórica, ¿no? Si tú ves el populismo, hasta podríamos, aunque tal vez un poco forzadamente, pero creo que podríamos ver el populismo inclusive en los virreyes, ¿no? Aunque ahí cambia la cosa porque es otro régimen político, ¿no? O sea, como que es un poco forzado, pero de alguna manera las raíces del populismo lo podríamos ver en esa etapa, ¿no? Y ya no me quiero El extender más atrás. populismo, Dime, dime. disculpe si te interrumpo, el No, populismo adelante. más que todo se encuentra cuando exactamente los gobernantes empiezan a tener la necesidad de tener el apoyo del pueblo para gobernar, o sea, sobre todo después del voto, obviamente el populismo se hace más fuerte. Obviamente podría haber antes porque un presidente amado tenía más poder para también luchar contra los otros caudillos, claramente, pero sobre todo ahora con la democracia se encuentra más el populismo, ¿no? Cuando la gente empieza a tener más capacidad de manifestar su malestar, sobre todo, y eso, ¿no? Y lastimosamente la gente tiene que entender que el populismo lleva a soluciones muchas veces sencillas por problemas complejos cuando no funciona así. Podemos Ya, usar una metáfora médica, creo, eh, para hacer la analogía. O sea, si tú vas al doctor y tienes una enfermedad, ¿no? No vas a creer que el doctor te da una pastilla y te cure de esa enfermedad después de una hora. Necesitas una terapia que te lleve a curar de poco a poco, ¿no? Podrás necesitar 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, no sé, ¿no? Cuando vas a tener un problema en una ciudad donde el sistema político tiene que actuar para solucionar un problema, tenemos que escoger los representantes que tienen un programa que efectivamente tenga de verdad un plan para desarrollar una solución a ese problema. Y si ajá, esa persona te dice, mira, para este problema necesitamos 1 año y medio, y te dice por qué necesitamos 1 año y medio, y llega otra persona y te dice, no, yo lo voy a arreglar a las 2 semanas. Las personas no tienen que apoyar ese candidato, ese postulante así nomás. Tendría que preguntarle cómo haría a solucionar ese problema en 2 semanas y de ahí sacar su conclusión. O sea, para el invito que voy a hacer a las personas que desarrollen un pensamiento crítico para que no se hagan estafar o no se hagan engañar eh, de esa persona. Porque si una persona llega y te dice, mira, aquí tengo esta cadena de oro, te la vendo a 5 soles, la gente empieza a dudar. Pero, ¿por qué no duda, por ejemplo, cuando un político te dice, mira, voy a solucionar este problema que en el Perú está ahí desde 15 años, y lo voy a solucionar en un año, en 5 meses? La gente no duda, le da el voto y ya no más, ¿no? Entonces, tenemos que tener más cuidado para cuidar la democracia y sobre todo cuidar nosotros y el futuro de nuestras familias. efectivamente, efectivamente. Yo particularmente veo que para el caso peruano en estos últimos años, un populismo peligroso, tanto de izquierda como de derecha, sobre todo en eslóganes, ¿no? Por ejemplo, No más pobres en un país rico, que tuvo el expresidente Castillo, y el de Lima, potencia mundial, el del actual alcalde Rafael López Aliaga, ¿no? Ambas cosas
me parece a mí, frases totalmente populistas que en realidad conllevan a engañar a la gente, ¿no? O sea, porque no más pobres en un país rico, ¿no? Entonces yo voy a solucionar, yo voy a eliminar la desigualdad, no sé, o sea, ¿no? Y como tú dices, por facilista, ¿no? Yo lo voy a solucionar, lo voy a resolver. Y el otro, López Aliaga, igual, ¿no? Voy a convertir a Lima en potencia mundial. Y cuando tú empiezas a escuchar los discursos de ambos, ves que en realidad no tienen nada. O sea, en su momento, Castillo tenía un discurso de izquierda muy setentero, ¿no? Que en realidad, desde mi punto de vista, no estaba acorde a lo que sucede en la actualidad, ¿no? Inclusive con un desconocimiento muy fuerte de la gestión y de cómo es la problemática por ejemplo, de la cuestión minera, entre otros. Y por otro lado, igualmente ves a López Aliaga con un desconocimiento muy fuerte de lo que es gestión pública, ¿no? Y él haber sido regidor, ¿no? Anteriormente en el periodo de Castañeda, ¿no? O sea, yo veo ahí que el populismo se alimenta de también, no sé si cabe el término, de políticos que son incapaces, que no saben. O sea, sería interesante políticos que al menos eres populista, pero al menos tienes un mínimo de gestión pública, o sea, un mínimo de visión de lo que vas a hacer, pero no hay eso. O sea, tanto para el presidente Castillo en su momento, como para el ahora alcalde de Lima, su limitante es su propio desconocimiento de lo que es la gestión total. Por ahí, por ahí como que, no sé, pueden hacer cosas interesantes, pueden haber reformas hasta cierto punto interesantes, pero más allá de eso, nada. O sea, al menos yo, en lo que fue Castillo, un montón de limitantes. Creo que por ahí hizo cosas interesantes con lo de la nueva, bueno, lo que se dijo, la nueva reforma agraria, ¿no? Y en este caso López Aliaga, que por ahí me parece que hay cosas interesantes que está haciendo en Lima, pero de ahí más allá de eso, planes reales, planes a largo plazo, gestores, gestión de verdad digámoslo así, planes y acciones con sostenibilidad real que lleven a Lima o al Perú a un futuro mejor o más estable, no veo. Bueno, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Ni de izquierda ni de derecha, ¿ah? Esto no es solamente de un partido. Bueno, Marco, ya se nos acaba el tiempo, estamos ya casi por terminar y bueno, solamente, eh, no sé, cómo, unas últimas palabras, Marco, ¿qué piensas del... ¿Hay solución para el populismo? ¿Hay de alguna manera o no? No creo que haya una solución al populismo y a veces el populismo es una natural consecuencia de la democracia misma. Entonces, eh, para, creo que para limitar el populismo extremo tendríamos que tener instituciones y constituciones más fuertes y gente que tenga un pensamiento crítico y tenga conocimiento de la realidad que está en torno. El tiempo se va acabando, pero de Sí, repente en otras ocasiones vamos a seguir el tema porque se pueden desarrollar varios, sí, puedo desarrollar ampliamente. varias charlas más porque hay todavía más cosas que decir. Y Así agradezco a es. todos los que me han escuchado hoy y le deseo que tenga un buen fin de semana. Igualmente, bueno, Marco, mucho gusto y seguimos en contacto, pues. Un abrazo hasta la próxima, estimados.